Hola, ¿cómo están? Es un placer estar con usted. Bienvenidos a Biblos en Español. Estamos aquí con usted. Este es un podcast que vamos a entrar a varios temas, varias situaciones, varias conversaciones. Y hoy en este día vamos a hablar acerca de la educación en el pueblo hispanohablante. Entonces, estamos aquí con Reverendo Jesús Galindo. Bienvenidos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Entonces, hoy vamos a entrar a esta conversación. Primeramente, gracias por estar con ustedes, por sincronizando. Y segundamente, si usted quiere tomar notas, si usted quiere quizás preguntas que usted va a estudiar en el futuro, varias cosas que usted puede hacer con toda la lectura que vamos a hacer, por favor, hágalo. Vamos a entrar a varias cosas, varias direcciones. Entonces, ¿por qué no empezamos el día hoy hablando de educación? Entonces, Pastor Galindo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Entonces, vamos a entrar y vamos a abrir con esto acerca de educación en el pueblo hispanohablante. ¿Por qué entró usted de esa conversación, este discurso, esa jornada de descubrir más cosas? ¿Qué puede hacer educación en el pueblo hispanohablante? Pues hubo muchos factores y podemos tomar mucho tiempo, pero cuando hablamos de la educación formal y el pueblo hispanohablante, primero fue por necesidad. Yo estaba terminando mi tesis en mi programa doctorado y parte de mi tesis tenía que ver con la educación formal con el pueblo hispanohablante. Y mientras que yo estaba ahí profundizándome más en esto, empecé a estudiar y ver cosas muy interesantes. Y cuando uno empieza a estudiar de un tema, uno no solamente puede estudiar de la tema, pero los factores que influyen la tema. Claro. Y mientras que yo estaba ahí estudiando, me puse a estudiar de la historia de la cultura hispana, de los países latinoamericanos. También empecé a investigar las tendencias de la inmigración aquí en los Estados Unidos. Entonces hubo un montón de factores. Y mientras que me metí más y más en esto, me puse a pensar de las posibilidades y también como yo soy un creyente en la necesidad de la educación formal en una forma u otra, fue algo interesante para mí. Muy bien. Entonces, vamos a brincar aguas profundas rápidamente. Entonces, quiero preguntar, sabemos que, pues yo sé que la educación puede abrir puertas, puede causar grandes cosas buenas en la vida de alguien, pero ¿qué va a pasar si nosotros no entramos o si evitamos o si empujamos a educación a una cosa que no es tan importante? Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros ignoramos educación? Esa es una buena pregunta. Y para entender el concepto de la educación formal, primeramente tenemos que entender la mentalidad del hispanohablante. Porque la mentalidad de los que llega a este país es diferente de la gente que son nacidos de aquí y crecen aquí y asistan a las escuelas aquí. Una de las cosas que he visto que es importante es la énfasis sobre la educación formal en este país. Y me puse a pensar por qué no la educación formal no está enfatizado en otros países. Y mientras que yo estaba estudiando la historia de los países latinoamericanos, empecé a ver algo, un ritmo, un patrón que era común entre los países. Y fue esto, que estos países, las personas que viven en estos países están más preocupados en sobrevivir. Y cuando yo digo sobrevivir, no estoy hablando de gateando la tierra, pero estoy hablando de teniendo suficiente. La gente que son de los Estados Unidos
están acostumbrados de tener los beneficios de este país. Muchos que llegan de otros países no tienen esa mentalidad ni ese concepto para ese paradigma, esa forma de pensar. Entonces, cuando llegan aquí, llegan con la mentalidad que sí quiero mejorar mi vida, pero trae esa mentalidad de su país a este país y trae esa mentalidad que trabajando es suficiente, pensando que si hacemos el mismo nivel de trabajo que hicimos en nuestro país aquí en los Estados Unidos, vamos a poder lograr porque pagan mejor aquí. La diferencia es esto, hay otros factores, especialmente que primeramente la economía en esos países no es igual como la economía aquí. Uno puede ganar bien allá y vivir, pero cuando igualamos el dinero que ellos ganan allá, acá no es lo mismo. Entonces, muchos llegan aquí y buscan trabajos que ellos pueden tener y empiezan a trabajar y pronto dan cuenta que para lograr algo en este país uno tiene que trabajar más duro, más horas quizás, para ganar y lograr cosas, metas en este país. Entonces, eso viene de la instabilidad que muchos de estos países han experimentado por años. Uh, Tenemos un gobierno aquí que cada 4 años elegimos un presidente nuevo y transferimos la autoridad y el poder del gobierno a ese presidente que fue elegido. Allá, muchos de estos países tienen dictaduras o tiene gobiernos corruptos. Y lo que pasa es, estos líderes toman control de estos países y empiezan a usar el país para ganar riquezas o establecer sus cuentas bancarias. Aquí eso no es posible en una forma. Entonces, hay siempre desestabilidad en esos países económicamente. Y cuando no hay eso, siempre hay guerras civiles, hay luchas, problemas entre la población general y el gobierno. Entonces, para ganar, para sacar suficiente para sobrevivir, es suficiente para esos países, pero para aquí, uno tiene que lograr más. Esto nos lleva al punto sobre la educación formal, en que sabemos en este país la educación formal en una forma u otra está llegando al punto a donde uno tiene que hacer o lograr algo. Si sea un certificado en algo, un certificado que toma 18 meses o llegar a maestría o doctorado, algo así. Todos sabemos que hay una expectativa con las avances tecnológicas y cosas así en este país que uno tiene que estudiar. Entonces, cuando yo estaba viendo la diferencia entre la mentalidad de los que han llegado aquí y han crecido aquí y los que son de aquí, hay una gran diferencia. Entonces, para mí la educación puede beneficiarlos que no han estudiado para lograr los metas que trajeron cuando llegaron aquí. Es algo, es una mentalidad, es un cambio de mentalidad, de dejar esta forma de pensar y llegar aquí, porque la cultura es 100% diferente aquí que en los otros países. Entonces, yo creo que lo que estoy escuchando es que allá pueden nomás trabajar, pero aquí el trabajo no es suficiente, sí, claro, en todos. Y déjame decir, de ser empleado o empleo de agricultura o trabajando en hoteles y cosas así, sí es un buen trabajo. No estoy tratando de disminuir la gente que trabajan así, pero sabemos que si uno quiere lograr más que vivir en ese ciclo de trabajar y ganar suficiente para avanzar, para tener algo, uno tiene que abrir su propio negocio, que es una buena manera de hacerlo, o uno tiene que buscar la educación formal. Y he visto con los estudios
que hace el gobierno de los Estados Unidos, que la mayoría de los trabajos que están pagando y ayudando a personas a lograr esas metas de tener casas y carros y todas las cosas que pensamos que son el sueño americano, requiere un cierto nivel de educación formal más allá de la secundaria. Ujú. Ok, entonces un grupo que quiero traer a nuestra atención son los judíos. Ujú, Entonces, parece, y ujú, ellos tienen cierta forma ujú, y también su reputación, ujú, es que ellos tienen éxito en ujú, negocio ujú, y ellos llegan aquí y ellos, como el pueblo hispanohablante, ellos quedan juntos, tienen sus grupos, sus ujú. áreas de Nueva York, por ejemplo, y cosas similares, pero ellos es una cultura que aprovechan de la educación Ujú, y tienen éxito en negocios. ujú. Y yo creo que una cosa que necesitamos definir es, no estamos diciendo que educación formal es yendo a universidad, Claro, claro. pero por ejemplo, hay un señor en nuestra iglesia Ujú, que está recibiendo un certificado de Google ujú, en línea. ujú, Entonces, ujú. queríamos definir esto, Sí, pero claro. también el grupo de los judíos, Ujú, ellos entienden la potencial y las puertas que la educación puede abrir. claro. Sí. No, diga, pues lo que he visto es esto. Cuando estudiamos el patrón judío, entendemos una cosa muy importante. Cuando Moisés, cuando ellos salieron de Egipto, ellos eran esclavos. Sin el conocimiento de libertad, había una generación que no sabía cómo vivir libres. Por eso cayeron pronto en la idolatría cuando salieron de Egipto, porque siempre tenía la mentalidad de esclavo. Cuando Moisés lo llevó hacia la tierra prometida, el Señor habló con Moisés de cómo hacer una estructura Ujú, para el pueblo, para ayudarles a lograr todo lo que el Señor tenía para ellos, prometido para ellos. Y todo empieza, si usted estudia bien el libro de Deuteronomio, encontramos que la Biblia habla que Moisés habló de la importancia, o él enseñó mejor, la importancia de la familia, de padres ujú, y los hijos y la estructura de la familia y de la importancia de que los padres sean los primeros maestros, um, que ellos primeramente enseña de Deuteronomio 6:4, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y eso siempre debe ser la base de la educación. Y yo sé que vamos a tocar quizás este tema, pero cuando ponemos los principios de quién es Dios y qué es servir al Señor, primero, la educación es una ayuda, no es principal. El conocimiento de Dios es primero. Después, la Biblia habla que Dios dio a otros entendimiento de cómo hacer alfareros y cosas así para ayudar edificar edificios, construir cosas, el templo, por ejemplo, y cosas así. Y la cosa fue esto, siempre el punto importante de los judíos, y esto sigue hasta el día hoy, las enseñanzas siempre empiezan en la casa. Ellos hicieron la habilidad o el proceso de aprender como algo importante y algo divertido. El primer día que un niño llega a una escuela judía, ellos siempre da al niño una letra del alfabeto de los judíos, pero es una galleta, ujú. digamos si es A. Y es una galleta cubierta con miel. Y cuando los niños de su primer día, ellos enseñan, esta es una letra, tú vas a aprender qué significa esto. Cuando esos niños comen, eso hace una reacción eso forma una base de una paradigma en el niño o niña
que el entender o entendimiento no es algo difícil, que usted puede gozar y disfrutar del proceso. Ah, y es parte por eso ellos siempre están estudiando, aprendiendo, no solamente de las cosas de ciencia y cosas así, pero estamos hablando también de las cosas de Dios. Y ellos lo hacen, el proceso de aprender y estudiar como una parte de su vida, que no es un tiempo en su vida. Que somos estudiantes hasta que morimos, porque hay mucho del Señor que todavía podemos aprender. Y por eso ellos no lo ven como un proceso que termina a esta fecha, cuando llegas a esta edad o cuando sacas esto. Ellos siempre ven la enseñanza y aprendiendo como parte de la vida. ¿Y cómo lo podemos adoptar eso aquí? Primeramente, tenemos que cambiar la mentalidad que tenemos. Estamos luchando o tratando de enseñar, especialmente en la iglesia aquí, la iglesia hispana aquí, que no debemos tener miedo de gente aprendiendo o la educación formal. Muchos son intimidados de la educación formal y piensan que no es necesario. Pero ya hemos hablado de esto. Pero parte de la razón que hay esta lucha es porque aquí en los Estados Unidos hay una mentalidad o la forma de pensar es del individuo. Que cada persona vamos a dar todas las oportunidades a todos. Y cada persona que aprovecha de esas oportunidades puede sacar esto, ganar esto, hacer esto. La cultura hispana hablante es del grupo o colectiva, sí, que enfatiza la seguridad del grupo. La comunidad. Sí, la comunidad. Y para salir de eso es traicionando la comunidad. Y eso es una mentalidad que ha mantenido a personas bajo, porque todos tenemos el mismo cerebro. Todos tenemos la misma capacidad de aprender y estudiar, pero es actuando, poniendo ese cerebro a trabajar y estudiar. Y cuando no enfatizamos eso o no ponemos énfasis en eso, hacemos a nuestros hijos esclavos de la cultura. Y la Biblia habla de que Dios tiene una expectativa, que todos fuimos dados talentos. Hay algunos que pueden cantar, hay algunos que pueden tocar instrumentos, hay algunos que pueden hacer esto y esto, y hay otros pero todos podemos aprender en una forma u otra. Nosotros debemos tomar la mentalidad o adoptamos la mentalidad de que todos debemos hacer algo, aprender, estudiar. No es decir que todos vamos a ser doctores o médicos o abogados o algo así, pero todos tenemos la capacidad a aprender algo. Y cuando quedamos acadenados o encajados en ciertas formas de nuestras culturas, perdemos o no usamos esos talentos. Entonces, para mí es importante que cambiamos los padres primero y ayúdales a entender que sus hijos van a ser mejor aquí. No van a estar bajo su techo cuando llega a 40 años, que ellos van a lograr algo o van a empezar un negocio o va a ser algo que pueden ayudarles a avanzar en este país. Pues la educación formal, como usted mencionó, no es sacar un título de 4 años o una maestría, doctorado. Hay gente con una certificación de 18 meses o 2 años pueden ganar bien. Entonces, no tenemos que pensar o ser intimidados de que esto va a tomar mucho dinero. Invertimos en las cosas que valen. Y lo que yo estoy tratando de hacer, no solamente aquí en Durham, pero por medio de la Wilson University o Wilson College y Biblos en español, es ayudar a personas ver afuera y ver cuáles son las posibilidades que ellos puedan experimentar. Y entender que sí va a haber, sí vamos a fallar de vez en cuando, no vamos a ser perfectos, sí vamos a tener dificultades,
Pero si no luchamos para algo, no vale. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad en los hogares. Así. Entonces, parece que no somos la cola, somos la cabeza. Exacto. Y exacto. tenemos que cambiar la mentalidad de ser no más trabajador Claro. o ayudante Sí. y ser el dueño. Sí, claro. Sí, es... Eso es exactamente lo que nosotros estamos tratando hacer, es cambiar esa mentalidad que, ¿por qué quiero estar trabajando por $15 el resto de mi vida cuando yo puedo ser el dueño Ujú, y ganar $50 a la hora? ujú, Y eso es, créame, gente quiere ganar 50 en vez de ganar 15. ujú. Pero esa brecha entre 15 y 50 que la educación formal o alguien ayudando a personas a abrir puertas, eso hace la diferencia. Ok, entonces esto es una cosa que la gente debe notar que parece con los padres, Ujú. que los padres tienen que ser el ejemplo. Ajá. Y ahora, en medio de COVID, yo sé que hay padres que están tratando de trabajar y tienen niños en la casa Ujú. tratando de hacer sus estudios y ellos están tratando de ayudar, pero lo que esto puede hacer es animar a padres de ayudar a sus hijos, Claro. de primeramente llegar a ser Ujú. en esta vida Claro. y también espiritualmente. Exacto. Y los dos son juntos. Cuando separamos los dos, es cuando miramos a personas desviarse por la educación. Y déjame decir una cosa. Mi papá tenía su educación, él se graduó de la secundaria, pero él nunca se fue a la universidad y él nunca sacó títulos o algo así, certificaciones, nada. Pero él puso dentro de nosotros la esencialidad de niños, cuando éramos niños, de la importancia de estudiar. Y no solamente estudiar, pero hacer lo mejor posible. Ujú, Y lo que pasa es esto, mi papá nunca logró las metas que él tenía de educación formal de la universidad, pero está quemado aquí en mi mente viendo a mi papá, que era parte de la milicia del militar aquí en los Estados Unidos, él yendo al trabajo temprano, como las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Y él siempre regresaba en las noches como las 5:30, 6. Y recuerdo muy bien un tiempo cuando él estaba estudiando, leyendo un libro. Él estaba acostado ahí en el suelo y estaba estudiando en el piso. Y me quedé viendo y pasé para ver qué estaba leyendo. Y él estaba estudiando álgebra. Y me quedé pensando, ¿por qué estás estudiando eso? Ya tiene su carrera. Y, ¿por qué está? Y él me dijo, siempre tenemos que estar estudiando. ujú. Por eso, y él me dijo, por eso yo estoy tratando de empujar a ustedes a lograr más de lo que he logrado yo. Entonces, desde niño, eso es parte de mi forma de... Entonces, a la gente que dice, no, es que mis niños no quieren estudiar. Pues, ¿cuál niño quiere estudiar? Yo no quería. Pero mi papá siempre decía a mí, cuando yo era niño, mire, si tú vas a lograr cosas en la vida, más de lo que he logrado, hablando del mismo, él siempre decía, usted va a tener que estudiar, usted va a tener que aprender, usted va a tener que ponerte las pilas, digamos, y hacer más de lo que yo estoy haciendo. Y aquí está la cosa. Quizás cuando los niños están en el middle school o la secundaria no están aprovechando de esa mentalidad. Pero cuando ellos salgan de la casa van a dar cuenta que lo que dijo mi papá o mi mamá sí tienen razón. Entonces para mí eso es parte de mi ser. La educación formal, a la gente que piensa que no es esencial, yo estoy viendo ahora alrededor de mí la gente que están luchando porque no tienen una forma. Y cuando otra vez decimos que educación formal, no estamos hablando de muchos años, puede ser algo corto y un programa que saque aquí en un community college o algo así. Sí. Ok. am, una persona que quiero hablar es Daniel en la Biblia. Una,
un ejemplo, una persona que tenía experiencia y educación en las cosas de las ciencias, Ujú. de ellos de Babilonia, y Ujú. también en las cosas espirituales. Ajá. Entonces, él sabía cómo sobresalir todas las situaciones y mostrar su entendimiento Ujú. en estas situaciones. Y también tenía otros amigos. Claro. Entonces, ¿qué hay en esta historia? Escuchamos que él tenía la habilidad de hablar de astrología, varias cosas de las Ujú. ciencias. Ajá. Entonces, a la gente que escuchen que sus hijos quieren estudiar, por ejemplo, psicología, Ujú. y piensan, quizás si mi hijo, si mi hija estudia eso, va a sacudir su fe. Ujú. Ujú. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos entrar a estas áreas Ujú. de trabajo, Ujú. psicología, ciencias, Ujú. varias cosas, Ujú. o por menos de ir a universidad y Claro. vivir allá, por ejemplo? Eso es una muy buena pregunta. Y yo, en mi forma de pensar, he visto esto. Gente usan eso para un pretexto de no dejar sus hijos. Y para mí sí es un pretexto. Pero como hablamos antes, si ponemos esa fundación en ellos y no solamente hablamos de Dios, pero enseñamos de las cosas de Dios y qué dice la Biblia de Dios y de la creación y de las doctrinas bíblicas y ponemos eso en ellos, yo creo que sí, eso va a ser retado en la universidad. Pero tenemos ejemplos, muchos ejemplos en la Biblia de personas que vivieron en tierras Ujú. cautivos Sí. y mantenieron su fe. Por ejemplo, usted mencionó Daniel. Es posible mantener su fe cuando hay una base. Pero si no hay una base, sí hay la posibilidad de que unos van a perder su camino. Y lo que he visto es esto con Daniel. Para mí lo que fue más importante cuando estudiamos es él nunca se negó su compromiso que él tenía con el Señor. Esto significa que su relación con Dios Ujú. era primordial, tenía preeminencia en su vida. Y muchas veces pensamos o esperamos hasta que los jóvenes lleguen a una cierta edad cuando ellos pueden decidir. La Biblia nunca enseña que debemos dejar a ellos decidir cuando ellos quieren servir al Señor. La Biblia habla que cada día, cuando ellos se levantan, enséñalos de quién es Dios. Cuando se acuestan, cuando se andan en las calles, siempre hay un ambiente de conocimiento del Señor en los Ujú. niños. Y culpamos la educación muchas veces cuando nuestros hijos fallan. Pero yo quiero dar vuelta y decir, quizás fue que nosotros no hicimos nuestro trabajo en la casa primero, porque tenemos ejemplos y hay personas en el día hoy que están llegando a ser científicos o abogados o varias otras vocaciones. Y lo que pasa es esto, ellos están saliendo más fuerte en su fe. ¿Por qué? Porque esa fe fue retado y en vez de abandonar lo que ellos creyeron, ellos empezaron a estudiar y profundizarse más en lo que ellos creyeron. Y eso habla del intelecto, conocimiento y relación con el Señor. Entonces todo eso lo llevamos a cuando eran niños. Pero Daniel nunca se negó a orar. Él siempre estaba orando, todos los días, aunque a veces cuando salió un ley que nadie puede orar, Daniel dijo, pues ni modo, Ujú. a mí no me importa lo que ellos dicen, yo voy a orar a mi Dios a la hora que es la hora para orar. Y también la Biblia habla que él se negó de comer de la comida o tomar las tradiciones Ujú. o prácticas del rey de Babilonia. Él también tomó la decisión con su compromiso con el Señor a orar todos los días. Él tomó la decisión que no voy a comer o participar en estas cosas. Yo voy a mantenerme bien con el Señor. Entonces hablamos de los padres, pero todos llegamos a ese momento, todos.
cuando tenemos que determinar si yo voy a mantener mi fe y mi relación con Dios o voy a irme con el ritmo o el corriente de este mundo o el río de este mundo. Entonces, uno tiene que determinar si yo voy a mantener mi camino con el Señor y mantenerme mi vaso puro, o voy a dejar estas influencias. Y sí hay momentos cuando hay retos cuando, en las enseñanzas, pero necesitamos personas que estudian más que la Biblia. La Biblia es la base para todos, para el hijo o hija de Dios. La Biblia es la base, pero necesitamos doctores, necesitamos enfermeros, necesitamos maestros, necesitamos psicólogos que son cristianos, porque las filosofías que ellos enseñan allá al mundo que no tiene conocimiento de Dios están alejando a las personas. Pero necesitamos personas que son luces en las escuelas y en los hospitales. Es posible. Por fin, Daniel tenía una disciplina. Y lo que los padres ponen en los hijos se va a revelar eventualmente. Esto no quiero poner toda la culpa en los padres, porque cada uno de nosotros tenemos la habilidad de tomar cualquier decisión que queremos. Pero cuando enseñamos la importancia de la disciplina, mi papá nunca era cristiano. Fuimos a otra iglesia, pero mi papá tenía algo, él puso algo dentro de mí, la disciplina de hacer su cama cada mañana, de lavar su boca, de planchar su ropa, de ser a la hora, no llegar tarde, pero llegar temprano, de cómo es limpiar su cuarto, de cualquier aspecto de la vida. Mi papá puso dentro de mí esa disciplina. Y cuando yo estoy cansado o cuando no quiero dar mi mejor, ahora esa disciplina que fue puesto dentro de mí, que yo estoy practicando, no me deja descansar. Y Daniel tenía esa disciplina. Él desarrolló una disciplina en su vida que decía, yo tengo que orar. Y si todos están contra de mí, todavía voy a orar. Aunque yo estoy estudiando de las costumbres de los Babilonia y tengo entendimiento y estoy bien educado, todavía mi base es mi relación con Dios y voy a mantener la disciplina para mantener eso. Sí. Sí, entonces dos cosas que saqué de esto es para trabajo para los tarea para los padres, tienen que enseñar a sus hijos todo el tiempo. Cuando están andando en el camino, cuando se levantan, cuando se duerman, todo tiempo debe estar enseñando a sus hijos. Y para los hijos tienen que ser disciplinados. Y, por ejemplo, yo siempre he visto por qué si alguien que es judío o si es católico, si llega a universidad, sale 4 años después católico, judío, lo que sea, hindú, lo que sea. Pero a veces he visto muchos apostólicos, entran apostólicos y salen ateos o salen diferentes. Entonces es muy importante a todas las personas que están asistiendo, que están en medio de esa tierra extranjera, si podemos decir. Eso es excelente, un punto excelente, porque una cosa, mi papá siempre nos llevaba a otra iglesia y después de ese servicio que tuvimos, había un tiempo de enseñanza todos los domingos. Entonces fuimos como las 8:30 hasta las 9:30 y de las 10 hasta las 12 fuimos a algo que se llamaba, no era escuela dominical, pero fue enseñanzas. Y la disciplina de ir. No, yo no quería, como joven, como niño, nunca quería ir. Solamente me fui por las galletas, pero nunca quería ir. Pero mi papá decía, usted tiene que ir. Él siempre puso en nosotros esa fe y esa disciplina. Entonces es cierto que lo que ponemos en nuestros hijos o hijas eventualmente se va a mostrarse. Entonces, sí, en el futuro, sí. Sí, ok, entonces estamos terminando, pero otra pregunta. Últimamente quiero preguntar si usted tiene historias de personas que han hecho cosas, que han logrado algo. Tenemos en la Biblia un ejemplo de Prisca o Priscila, que algunos dicen que ella mandó, ordenó, organizó
que el libro de Hebreos, que ella quizás tenía algo de ver con eso, sí. ver con esto. Entonces, si usted tiene, por causa de su estatus en la vida, en educación, preeminencia, todo esto, entonces hay historias o ejemplos que usted puede dar para animar Claro. quizás a una persona que está a punto de tomar una decisión. Voy a hacer eso, voy a ser educado. ¿Y qué está esperando al otro lado? Claro, pues eso es una buena pregunta. Tengo dos cosas que llegan a mi mente pronto. Primero fue, tengo un amigo que es pastor en Memphis, Tennessee, que hace, no sé si fue 5 o 6 años atrás, él hizo una decisión en su iglesia que todo su liderazgo iba a asistir a ese programa Hope Corps. Y recuerdo muy bien que cómo era su iglesia antes. Y ahora él tiene 5 clases de líderes que han tomado, 5 o 6, que han tomado estas clases, que es una certificación y habla de liderazgo, de estudios interculturales, habla de la teología y de la Biblia, varias cosas. Y él me ha comentado varias veces, y su esposa también, que el Hope Corps ha hecho una gran diferencia en su iglesia y que ahora, no quiero decir que es solamente la educación formal, pero la educación formal es una herramienta con el Espíritu Santo que Dios ha usado a través de la Biblia. Y esta iglesia está creciendo y está en un gran mover del Espíritu, porque el liderazgo ahora está agarrando la visión de ese pastor y ahora está siguiendo a él. Y todos están enfocando en la visión de esa iglesia, donde el pastor quiere, Dios y ese pastor quiere llevar a esa iglesia. Y eso es un ejemplo. Sí, uno puede hacerlo sin eso, pero cuando usted piensa de cada año hemos tenido 10 hasta 18 líderes de esa iglesia estudiando y aprendiendo y trabajando juntos y para hacer. Y hay algunos que no tenían mucha educación, pero ahora se sientan ánimos, se sientan fuerzas, se sientan capaces ahora porque cumplieron las tareas cada semana, aprendieron de la disciplina, se profundizaron en la doctrina de la Biblia. Ese grupo ya son flechas listas para ser usado en las manos del Señor. La segunda es difícil hablar de cosas personales, pero de mi esposa, que cuando nosotros empezamos quiero decir, 2005, hace 15 años atrás, empezar una obra hispana en la costa, mi esposa no sabía nada de español. Ella no hablaba español. Pero ella se puso a estudiar ella misma por su propia cuenta, digamos. No había nadie enseñándola. Ella, y esta es una forma de educación formal. Siempre pensamos matriculando en la escuela, pero ella compró unos libros y ella empezó con las tarjetas, escribiendo palabras y memorizándolos y después aprendiendo cómo usarlo. Y ella aprendió por su propia cuenta cómo hablar español. Tanto que cuando mudamos aquí a Durham en 2010, ella quería continuar aprendiendo. Entonces ella se matriculó en la Community College aquí y sacó su certificación para ser intérprete. Ahora, después ella sacó trabajo ganando una buena cantidad de dinero por hora, pero todo eso fue, obviamente ella no se puede jubilarse con eso, pero ella estaba ganando bien y en esa época nosotros necesitábamos ese dinero. Entonces, lo que yo estoy diciendo es esto. Yo puedo continuar con un montón de historias, pero esos son 2 personas o 2 grupos de personas que encontraron barreras grandes. Uno con la idea de la paradigma de su país, llegar aquí y aprender y matricularse y estudiar formalmente con Hope Corps.
y otra que tomó su tiempo y empezó a aprender y solita. Y de las dos, eso es un ejemplo para todos. A cualquier persona que no quiere ir a la universidad. Este es un ejemplo. Sí, hay historias de personas que siguieron aprendiendo y llegaron a niveles más altos, pero para mí lo más importante es no que alguien saca su doctorado, su maestría. Para mí la importancia es que entendemos que Dios puede usar cualquier persona, pero cuando estudiamos la Escritura, encontramos que Dios usó muchas personas, de los profetas, y gente dice, pues los discípulos no tenían educación formal. Al contrario, sí, estaban a los pies por 3.5 años del mejor maestro en toda la historia del ser humano, Jesucristo. Entonces nadie va a igualar esa educación que ellos recibieron por escuchar, ver y actuar con él. Entonces todos nosotros, si sea educación o sin educación, yo estoy tratando de ayudar a todos a entender de la Biblia hasta el día de hoy. La educación formal, en cualquier forma que uno toma, puede ayudar a las personas. Sí, entonces la palabra que viene a mi mente es iniciativa, que sí, necesitamos la iniciativa para decir todos los líderes van a tomar esa clase. Necesitamos la iniciativa de decir mi esposo está haciendo esto, entonces yo voy a ir a su lado y voy a ir adelante y tomar mi tiempo y estudiar y hacer lo que tengo que hacer. Claro, y es lo que tenemos que entender esto. Nunca, a los que tienen educación en una forma u otra, nosotros no pensamos que la educación reemplaza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hay nada. Pero como nosotros somos limitados y vivimos en cuerpos limitados y finitos, nosotros hemos tomado la mentalidad que vamos a aprovechar de oportunidades que Dios ha dado a nosotros. Nunca pensamos que esto va a reemplazar el otro. No, el Espíritu Santo, es nada más que una herramienta en las manos del Señor para ayudar al ministerio, a aumentar algo, hacer algo. Nunca pensamos que uno es más importante, y Dios sí Dios abre las puertas y lo ha hecho en mi vida, y yo doy gracias al Señor. Pero yo quiero animar a todos, no solamente a ir a la universidad, porque eso no es para todos. No, yo no estoy de idea que si usted no tiene un título de 4 años, no va. No. Yo estoy diciendo, si es educación en educarse de un trabajo y empezar su negocio, eso es educación formal. Lo que nosotros no entendemos es esto. Cuando llegamos a cada servicio, eso es una forma de educación formal. Okay. Educación formal significa que estás en un lugar a donde alguien está enseñando o trayendo información que no hemos tenido antes. Entonces, yo estoy de la opinión de que si sea un servicio, un programa de Hope Corps, una certificación de ser enfermero o enfermera o lo que sea, que todos podemos en una forma participar con ese hermano que está sacando la certificación para Google en línea. Eso le va a ayudar a ganar más de lo que él está ganando ahora. Y sé que muchos han llegado con ese propósito. Este es nada más que una manera, una puerta donde gente pueden, lograr sus metas aquí en los Estados Unidos. Sí. Entonces, al terminar, escuché mucho de Hope Corps. ¿Hay un sitio de web si la gente quiere más información? Eso es una buena pregunta. Déjeme ver aquí pronto antes para darle lo correcto. Quizás el hermano David está allá. Sí. Y él puede ayudarnos a buscarlo. Y mientras que usted está haciendo eso, anoche teníamos una práctica y uno de los niños de la guitarrista tenía una camiseta que decía Future Leader, líder en el futuro. Yeah. Entonces yo creo que esa conversación, si la gente aprovechan, escuchen, pueden ser un líder en su iglesia en el futuro. Y yo creo que muchas veces digamos el futuro, pero no sabemos que hay muchas... la iglesia necesita cosas ahora en ese día. Entonces. Eso es excelente. Eso sí es un punto muy excelente. Y Dios busca a las personas
que toma la disciplina, honestamente. Y a la gente que dice que pues no puedo, sí puedes. La cosa, si quieres. Últimamente todo llega al punto si quieres, si uno quiere hacerlo. Yo conozco personas ahora del pueblo hispanohablante que están tomando la decisión, saliendo de ese paradigma y diciendo que voy a tomar estas decisiones y sí lo voy a hacer. Sí es una lucha, pero en cualquier cosa en la vida hay obstáculos. Sí va a haber obstáculos y barreras, pero la iniciativa, como usted lo ha mencionado, es importante. Y cuando uno tiene esa iniciativa, es importante a tomarlo, a aprovechar de esa sensación o esa, porque quizás eso viene del Señor para empujarte. El sitio de web es hopecore.net, HOPECORPS.net, hopecore.net. Y si tiene alguna pregunta, usted está encargado de ayudarme con esto, como yo soy director de los estudiantes que hablan español en la Wilson College. Entonces quizás podemos en los comentarios ahí abajo poner un lugar donde ellos pueden alcanzar usted y hablar con usted directamente. Sí. Sí, entonces estamos terminando con esta conversación. Muchísimas gracias, Pastor Galindo. Gracias por la oportunidad. De hablando de nosotros varias cosas acerca de la educación. Por favor, si usted tiene más preguntas, vamos a poner un lugar donde usted puede comunicar con nosotros. Entonces, si usted tiene más preguntas acerca de Hope Core, más preguntas acerca de una cosa que estamos hablando el día hoy, por favor, mándanos un mensaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue un placer estar con usted el día hoy. Que el Señor le bendiga ricamente. Dios les bendiga.